Hay mucho que uno podría decir con respecto al ensayo que acabo de leer, y de hecho ya lo he dicho. He dicho mucho. Pero leí un artículo, un blog, respondiendo a este ensayo que me encantó. Fue la mejor respuesta que he leído hasta el momento, así que preferí traducirla y compartirla con ustedes. Esto está escrito por Lori Burkman, una miembro de la iglesia. Ella no puedo decir que sea una miembro creyente literal, pero ella le gusta la iglesia, ella cree a su manera, y ella escribió esta respuesta al ensayo de la iglesia, y me pareció, como les digo, una respuesta muy muy bien hecha. Y dice: después de la explosión de las noticias sobre la poligamia y el diálogo que prosiguió a los ensayos más recientes publicados por la iglesia, la cosa más común que he visto decir por los miembros de la iglesia defendiendo la práctica es: 1. Que supieron esto desde que eran muy jóvenes. Esto elude la cuestión de la aceptabilidad, por lo que implica que si ya lo sabían, debe estar bien, en lugar de lidiar con esto directamente. Claro, si yo digo, yo esto siempre lo supe, yo siempre supe que José Smith fue un polígamo, eso hace que yo admita de manera al menos indirecta de que no hay ningún problema con esta poligamia. ¿Y qué? Si yo lo supe y todavía estoy activo, ¿y qué? Aunque no es cierto, la mayoría de los miembros nunca supieron esto. Como le digo, yo estuve en la iglesia 25 años, fui consejero de 2 barrios, trabajé como maestro de la escuela dominical, maestro de los elders, maestro de los sumos, por años. Fui misionero y nunca escuché esto. De que José se había casado con muchas mujeres que ya estaban casadas con otros, con una niña de 14, nunca había escuchado esto. Otra reacción es 2. Dios lo mandó, por lo que José sigue siendo un hombre de carácter moral impecable. Me he quedado atónito una y otra vez con la gente que remueve la culpabilidad de José y la reposa sobre Dios. Más o menos tenía sentido cuando la poligamia era caracterizada como algo para ayudar a las viudas, o para dar descendencia a Sion, porque no habían suficientes hombres, pero es obvio ahora que estos escenarios eran simples trucos de distracción para hacer que la poligamia fuera algo agradable para el paladar. O sea, lo que está diciendo, esas justificaciones que dimos, y a mí me lo habían dicho eso. José solo se casó con viudas para darle una protección legal, o había más mujeres que hombres. Ninguna de las dos cosas era cierto, y por más que fueran ciertos, eso no justifica nada. Y dice, de hecho, la poligamia ha demostrado ser menos eficaz en levantar posteridad que la monogamia, como ya comentamos anteriormente. Así que ni siquiera ese propósito tiene peso. Ninguna otra práctica de la dispensación... aquí hay una nota que pone ella que me gustaría leer, porque es relevante a la conversación. Y es lo que ya dijimos, los estudios han demostrado que las mujeres monógamas tenían más hijos por mujer que las esposas polígamas, excepto por la primera. Y una aclaración de ella, dice, vamos a pensar en esto un poco. Una mujer puede tener exactamente la misma cantidad de niños si tuviera su propio marido o si compartiera una con otras mujeres. De hecho, las mujeres producen estadísticamente más hijos con un marido propio que con uno compartido. Por lo que lo de levantar posteridad es en realidad puesto en peligro por la poligamia. O sea, la poligamia produce menos hijos que la no poligamia. Entonces está en contra del mandamiento, supuestamente. Sí, un montón de niños nacieron en familias polígamas, es cierto. Pero ese mismo objetivo podría haberse cumplido si cada mujer hubiera tenido su propio marido. Solo que toda la descendencia provendría de familias más variadas. Todo lo que aseguró la poligamia es que los hombres en el liderazgo más alto de la iglesia tuvieran el mayor número de mujeres. La poligamia no le dio hijos adicionales a José, y la mayoría de sus esposas no eran vírgenes, a pesar de que ser virgen es un requisito en Doctrinas y Convenios 132. Así que la poligamia para él, por lo menos, no tenía nada que ver con el levantar posteridad en esta vida. Había más hombres que mujeres en Utah durante sus años polígamos, lo que provocó que las mujeres tuvieran que casarse a edades cada vez más tempranas para que los hombres pudieran cumplir con sus cuotas polígamas. Claro, imagínense, estamos en una sociedad con, pongamos, 50 hombres y 50 mujeres. Estos 50 hombres se casan con todas las 50 mujeres, pero todavía son requeridos que tengan esposas polígamas. Entonces, ¿de dónde sacan a las otras mujeres? Bueno, se pueden ir a Inglaterra y traerlas de allá, como hicieron algunos misioneros, o pueden simplemente casarse con niñas, que todavía no son mujeres. Eso solucionaría el problema entonces de
de la falta de mujeres. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí la autora esta, lo que me parece muy bien. Por eso tenemos tantas niñas esposas en esta época. Lo cual sí, como dicen muchos, era legal, pero no quiere decir que era apropiado o que estaba bien. Ninguna otra práctica, continúa la señora, ¿cómo se llama? Borkman. Ninguna otra práctica de la dispensación del Antiguo Testamento fue restaurada durante la restauración. Ni el kashrut, restricción dietética judía, ni el sacrificio de animales, ni la ley de Moisés, ni las lapidaciones, ni el requisito de la circuncisión. No. La primera y única práctica del Antiguo Testamento que Dios restauró en la tierra por razones no reveladas es aquella en la que los líderes del sacerdocio pueden llegar a tener cantidades desproporcionadamente elevadas de mujeres. Lo siento, pero no me la creo. Sin mencionar que no hay una sola parte en la Biblia en que la poligamia sea ordenada por Dios. Sí es practicada por varios profetas, pero no por mandato divino. La historia más comúnmente referenciada es la de Sara y de Abraham, pero la directiva de Dios está ausente allí también. Sara se sintió presionada de proporcionar los herederos prometidos que ella sentía que no podía producir por su cuenta, porque recordemos no podía tener hijos, por lo que ella, y no Dios, le dice a Abraham que tomara a Agar. Génesis 16, 1. Y Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que te llegues a mi sierva, quizás tendrás hijos de ella. Y atendió a Abraham a la voz de Sarai. O sea, le hizo caso. 3. Y Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham su marido por esposa. Poco después, Sara quedó embarazada, Sarai. Es muy posible que el uso de Agar nunca estuvo en el plan de Dios en primer lugar. El uso de concubinas y la norma de múltiples esposas era algo cultural en los tiempos bíblicos, y no mandato divino. La poligamia y el concubinato existentes en el Antiguo Testamento no son una gran sorpresa, ya que las mujeres no tenían derechos y eran tratadas en general como propiedad. No había mucha diferencia, diría yo, acá no la autora sino yo, entre una esposa y una vaca o un carro. Entonces, ¿por qué digo que la restauración de la poligamia fue por el solo hecho de restaurar la poligamia? O sea, no tuvo ningún motivo ulterior. La única razón por la que la poligamia fue restaurada fue para restaurar la poligamia, eso fue todo. No fue para levantar posteridad, no fue para proteger a las viudas, no fue para nada de eso. José Smith restauró la poligamia porque quería muchas esposas, punto. Eso es lo que está diciendo la autora. La poligamia casi arruinó al mormonismo temprano y lo sigue afectando. Los primeros mormones fueron legítimamente tildados de mentirosos indignos de confianza durante casi un siglo. La poligamia de José y las mentiras que lo rodearon fueron una de las principales motivaciones para aquellos que buscaban asesinarlo. Así, tanto dolor y angustia se podrían haber evitado durante la restauración si la poligamia nunca hubiera entrado en escena. Degradó a la mujer el rol de una simple marca de conteo en un harén eterno. Causó que innumerables niños no tuvieran una figura paterna constante en su casa y creó dinámicas familiares inimaginablemente complicadas y peligrosas. Obstaculizó la aceptación del mormonismo por parte de posibles conversos y fue la principal causa de que los santos fueran expulsados de sus casas y al final tuvieran que buscar refugio en Utah. Con todo el énfasis que la iglesia actual pone en los matrimonios entre un hombre y una mujer, y la importancia inmutable y divina de una fuente familiar nuclear, la Iglesia Sud sigue insistiendo en que de alguna manera Dios es la única entidad culpable de la parodia de la necesaria poligamia para obtener la exaltación plena. Sinceramente no puedo entender cómo la gente llega a esta conclusión y pueden racionalizarlo en sus cabezas. Entonces, claro, ella dice, según la Iglesia, a pesar de que hoy dice que el casamiento es entre un hombre y una mujer, específicamente refiriéndose al matrimonio gay, pero también incluyendo la poligamia, entonces según la Iglesia, la poligamia hoy es algo malo
pero en su tiempo fue aceptado, y la razón por la que fue aceptada fue porque Dios lo mandó. No José Smith, no Brigham Young, Dios. Si la poligamia es algo horrible y lo vemos como algo absolutamente inmoral, es culpa de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Él fue el que lo mandó. Y eso es lo que le horroriza tanto a esta autora. Y continúa, pero para muchos mormones la poligamia es la mayor fuente de disonancia cognitiva. De hecho, el 86% de los mormones creen que la poligamia es moralmente incorrecta, lo que significa que la mayoría de los mormones creen que a veces Dios requiere que realicemos acciones inmorales siempre y cuando se adapten a su voluntad. O es eso, o no creen que la poligamia realmente vino de Dios. Simple. Pero ¿cómo funciona eso? Me gustaría esbozar los escenarios en cuanto a cómo y por qué la poligamia era parte de la restauración. Opción 1. Si José fue un profeta de Dios, entonces es posible que él tuvo una visión o una idea de lo que hoy sabemos sobre las familias y los sellamientos en el templo, y que los malinterpretó completamente. Y la poligamia fue el resultado de tal confusión. Dios sabía que un día sería rectificada por un profeta posterior, 60 años después, y que la gente tiene el libre albedrío de creer o aceptar las cosas, y por lo que Dios lo dejó reposar hasta que se pudiera corregir en un tiempo posterior. Esto pinta una deidad perezosa, pero al menos no una que es misógina. O sea, esta opción dice que José Smith pensó que había recibido una revelación sobre la poligamia, pero que en realidad estaba mal, y que Dios, en vez de corregirlo inmediatamente, esperó hasta que otro profeta se le diera por arreglar esto. Opción 1. Opción 2. También es posible que José fue un profeta honrado de Dios hasta ese momento, pero que el poder se le subió a la cabeza y lo abusó. Es muy posible que se haya convertido en un profeta caído cuando eligió enmarcar sus indiscreciones maritales en el cuadro de una poligamia divinamente ordenada, culpando a Dios por su libertinaje y abandonando así toda responsabilidad por sus acciones. Y esto fue algo que muchos en esa época, en la época de José, dijeron. José Smith es un profeta caído. El libro de Mormón es verdadero, la iglesia restaurada es verdadera, pero José Smith es un profeta caído, así que se abrieron y crearon sus propias iglesias mormones, sin la poligamia. Ok, dice, murió inesperadamente al siguiente año de que finalmente le confesó a Emma sobre las esposas que había tenido escondidas. La práctica y la naturaleza hipócrita y mentirosa de la poligamia fue también una de las principales causas por la que la muchedumbre mató a José. Por eso, cuando se dice que el Señor eliminaría a un profeta si algún día tratara de conducir al pueblo por mal camino, la prematura muerte de José fácilmente podría ser considerada como una consecuencia de esa advertencia. Opción 3. José no fue nunca un profeta llamado por Dios, sino que fue un hombre que quería desesperadamente que Dios hablara a la gente de nuevo y decidió que esto sucedería por su propia cuenta. O sea, una persona que realmente quería escuchar la voz de Dios, pero se dio cuenta de que Dios no le hablaba, entonces él mintió, pero era una mentira piadosa para ayudar a la gente, para darles esperanza. Después de ganar poder bajo este pretexto, codició mujeres, fue sorprendido en actos extramatrimoniales y la mejor forma de explicarlo a sus seguidores fue decir que era algo ordenado por Dios. Pero, dice la autora, hay una opción más, y es la opción que los más recientes ensayos de la Iglesia han elegido aceptar. Esta opción es que José fue un profeta de carácter intachable, a quien Dios obligó bajo amenaza de muerte eterna a que se casara con entre 9 y 22 esposas, antes de decírselo a Emma, dando lugar a un número total de entre 33 y 40. La mayoría de estas esposas se contaban entre los mejores amigos de Emma o entre la gente que estaba en el cuidado de su casa. Hemos de aceptar que Dios envió a un ángel con una espada de fuego varias veces para decirle a José, y solo a José, nunca a Emma, que sería destruido a menos que tomara varias esposas. Y sí, es un buen punto. ¿Por qué el ángel no se le apareció a los dos? Si supuestamente los dos son los que entraron en esta práctica, no solo José. Esto afectó a Emma tanto o más que a José. No importa que tal mandato
o tal mandamiento más o menos eliminó el libre albedrío de José, pintando a una deidad que se preocupa poco por sus propias leyes o por su plan de salvación. Y es lo que hemos mencionado alguna vez, el plan de salvación entero está basado en el hecho de que se nos ha dado el libre albedrío. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí se le quite el libre albedrío a José al amenazarlo con una espada? No sé. Emma rechazó la poligamia cuando finalmente se enteró de ella y solo consintió a ella por un corto tiempo y dio su aprobación para un conjunto de esposas adicionales para su marido. Esta aprobación de la poligamia se le exigió para que pudiera recibir su investidura en el templo. Poco después, ella rechazó la práctica otra vez e incluso negó su existencia después de la prematura muerte de José. Debemos creer que a Dios no le importaba para nada la santidad del matrimonio de Emma y de José, el valor de la honestidad o los sentimientos o importancia de las mujeres en general. En particular, la de Emma, una mujer que había sido una esposa dedicada y una verdadera sierva de la restauración. Y están las sórdidas diferencias de edad, que sugieren que se aprovechó de personas que eran demasiado jóvenes para entender el compromiso. La redacción encubierta del ensayo de la Iglesia, al hablar del matrimonio de Ellen Marsh Kimball con José, es tan deliberadamente engañosa que es risible. Afirma que Ellen, o se está hablando del ensayo, según el ensayo, Ellen fue sellada a José varios meses antes de cumplir los 15 años. El matrimonio a una edad tal, inapropiado para los estándares de hoy en día, era legal en aquella época, y algunas mujeres se casaron en su adolescencia. Pero mencionar que era legal que un hombre de 38 años se casara con una, vamos a hacer lo que podamos para no llamarla una niña de 14 años, ¿es la única base para oponerse a tal acción? Al enseñar que no era ilegal casarse con alguien que tenía solo 14 años, los ensayos tratan de enmarcar esto como aceptable o normal. Pero la frecuencia de los matrimonios de personas de 14 años de edad entre los 1800 fue al menos del 1%, lo cual es comparable a lo que es hoy. Entonces cuando nos dicen, y esto es mi comentario, no del autor, entonces cuando nos dicen que es normal o legal, bueno, era legal, pero que era normal que las niñas de 14 años se casaran, no es cierto. El 1% de las niñas en esa época, o de las mujeres en esa época, se casaron a esa edad. 1%. Que sea legal no quiere decir que esté bien. Sí, algunas niñas de 14 años se casaban en aquel entonces, pero con muchachos de 18 a 20 años de edad, no con hombres de 38 años. Eso fue tan extraño e inapropiado entonces como lo es ahora, y decir que sucedió varios meses antes de cumplir los 15 años no mejora la situación. No se entra en un matrimonio voluntario o libremente si se le dice a la mujer, si das este paso, tu salvación eterna y la exaltación y la de la casa de tu padre y toda su parentela está asegurada. O, la salvación de toda nuestra familia depende de ello. Eso es coerción espiritual, así de simple, y no puedo soportar la idea de que Dios haya exigido que alguien practicara esto. Además, dar a entender que tal acción puede garantizar la salvación de los demás es la antítesis de nuestro albedrío individual y del plan de salvación. Y no me importa si era de naturaleza sexual o no, aunque Helen fue citada diciendo, yo nunca me hubiera sellado con José si hubiera sabido que era algo más que una ceremonia. Era joven y ellos me engañaron. Se esperaba que las mujeres actuaran como si estuvieran casadas. No podían salir con otros, no podían participar en cortejos sociales. Ellas lloraron a José como cualquier esposa lloraría a un marido y fueron consideradas viudas. Después de la muerte de José, fueron despojadas de su individualidad y de su condición de solteras. Ahora cuando Emma dice, y este comentario mío, cuando Emma dice, si yo hubiera sabido que era más que una ceremonia, no lo hubiera hecho, contradice lo que nos dice el ensayo de que ella estaba muy feliz de haberlo hecho. Y no solamente contradice eso, contradice el hecho de que solo fue una ceremonia espiritual, o sea, hubo algo más. No sé si fue una relación sexual, tal vez no. Pero hubo algo más. Estaba la expectativa de que se comportara como la esposa del profeta. ¿No? Hay mucho más de lo que nos están diciendo aquí. El ensayo de la Iglesia intenta excusar la fealdad de la poligamia y la poliandria con el hecho de que Dios no dio instrucciones claras. Se trata de un Dios
que ha dado cantidades demenciales de instrucciones sumamente específicas sobre incluso los aspectos más mundanos de nuestra vida. Y sin embargo están dando a entender que Él tenía la boca cerrada acerca de cómo practicar la poligamia correctamente. E ignoran que Doctrinas y Convenios 132 tiene más instrucciones amplias sobre cómo debe llevarse a cabo, y que José y muchos otros ignoraron la mayoría de esas instrucciones. Así que este es el Dios del mormonismo. Los que escribieron y aprobaron los últimos ensayos prefirieron que los párrafos antes mencionados fueran actos piadosos mandados por Dios, antes que admitir que José, más que probablemente, haya hecho algo muy malo. Al hacer esto, la Iglesia mormona les está dejando saber a sus mujeres que si es la voluntad de Dios, está bien que seamos tratadas como propiedad, que nuestras voces y opiniones dentro de nuestros matrimonios no son de igual importancia que las de nuestros maridos. Se nos enseña que el valor de un hombre se amplifica en el más allá con la cantidad de esposas y descendencias que tiene, y que somos simplemente las productoras de descendencia de un hombre exaltado. Que si un líder del sacerdocio nos dice que es la voluntad de Dios para nosotras, que debemos aceptarla fielmente. No importa el grado de incorrección sexual, de la solicitud o el dolor mental que causara. Si no, podemos justificadamente enfrentar destrucción. Estas son todas las cosas que aprendí sobre mí misma al crecer a medida que aprendí acerca de la poligamia. Este es el Dios que tuve que aceptar si iba a creer en José Smith como un hombre libre de culpa. Las mujeres justifican esto cuando se les dice que nadie va a tener que practicar la poligamia en el más allá si no lo desean. Pero creo que las miles de mujeres que fueron obligadas espiritualmente a entrar en la práctica durante su existencia no estarían de acuerdo. Por cerca de 60 años, la poligamia fue la principal doctrina que distinguió la marcha del mormonismo y fue enseñada como un requisito para obtener los niveles más altos del reino celestial. ¿Qué opción se les dio entonces a estos hombres y mujeres? Yo nunca podría creer en un Dios para quien la poligamia es un requisito para ganar su favor o para ganar la recompensa eterna. Soy lo suficientemente madura para entender que la gente, incluso la gente buena, son víctimas de sus impulsos más básicos. Reconozco abiertamente que todos hemos tratado de encontrar una manera de justificar nuestros pecados para que no tengamos que hacer frente a las consecuencias que seguirían a una verdadera admisión de culpa nuestra. Yo había estado dispuesta a amar a José a pesar de la coacción espiritual que utilizó para poseer a las mujeres que deseaba. Muchos líderes carismáticos y grandes activistas tuvieron relaciones extramaritales documentadas. Thomas Jefferson, Nelson Mandela, Martin Luther King, Bill Clinton, y la lista sigue. La mayor diferencia es que ninguna de estas personas trató de librarse de su responsabilidad por sus acciones diciendo que Dios les obligó a hacerlo. Todo lo que pido es que se nos permita ver a la poligamia por lo que realmente era. Pido que podamos poner la culpa en donde pertenece, en manos de José y de los que lo apoyaron, y perpetuaron la doctrina. No quiero volver a escuchar de nuevo que tenemos que pasar por alto los detalles feos de la poligamia y la poliandria, porque José Smith hizo tantas cosas increíbles por la humanidad, que estas narrativas desagradables son simplemente distracciones indignas de un increíble legado. José Smith no fue la restauración. Él era parte de ella. Los miles de santos fieles que creyeron en él sacrificaron más allá de lo que uno puede estimar. Ellos merecen que sus historias también sean transmitidas. Las mujeres que dieron sus vidas a José, quienes fueron pasadas a Brigham Young como esposas heredadas después de la muerte de José, y los miles de mujeres que entraron en el matrimonio polígamo en contra de su voluntad. Sus historias y sacrificios son igualmente importantes. Los maridos que se extendieron más allá de la razón para tratar de proveer por familias ridículamente grandes. Estamos hablando de proveer monetariamente. Estas familias eran muy pobres. El mismo Brigham Young tenía esposas que estaban muertas de hambre, y por eso una se fue y comenzó el tour en contra de la poligamia. Porque tenían mucha hambre. Es difícil mantener a tantas mujeres, tantas casas, tantos hijos.
Y continúa, por el dolor que deben haber sentido al no poder satisfacer las necesidades de todos aquellos que dependían de ellos, tanto en lo espiritual, mental o físico. Al silenciar su dolor, le hacemos un flaco favor a su sacrificio. Estas historias necesitan ser contadas en su totalidad y no solo en las biografías académicas. Esto tiene que ser algo que se trata con cuidado y abiertamente en el sistema de educación de la Iglesia de una manera directa. Si el legado de José está contaminado por ella, entonces que así sea. Pero ese es el verdadero legado que dejó. Incluso si estas historias nunca toman el centro de atención que se merecen en las clases de historia de la Iglesia, al menos Dios se merece que dejemos de decir que Él ordenó esta práctica. Nada bueno ha venido de culpar a Dios por los pecados y las locuras de los hombres, ni siquiera para salvar la reputación de un profeta.